Buenas tardes, estamos acá en la radio del Nacional de Matanza con Diego Massieri, historiador, abogado, escritor, presentando su próximo libro en La Matanza, su libro Isabel María Estela Martínez, Por Siempre Perón. Un gustazo, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado y por la comunicación. Un gusto hablar con ustedes. El gusto es realmente nuestro y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo fue esto de conseguir una biografía autorizada, ¿no? Nada más y nada menos que de Isabelita, y reivindicar lo que vendría a ser el relato que han intentado opacar de la primera presidente mujer. Bueno, en rigor de verdad, la figura de la tercera esposa del general Perón, a mí siempre me ha llamado la atención, la he admirado desde mis 12 años, en donde, en mis años joviales, de adolescente, cuando como alguien que defiende mucho la causa malvinera, de Malvinas como causa nacional, me entero que bajo su gobierno se rompieron relaciones exteriores con la Gran Bretaña. Entonces, bueno, cuando era adolescente, yo soy rosarino, y a través de un cónsul de Rosario consigo la dirección de la señora, cuando todavía no era muy popular el domicilio, y bueno, le envío una misiva reivindicando ese accionar y con otras consideraciones, ¿no? Laudatorias. Acabas de mencionar algo Y muy importante para nosotros que queremos tanto a nuestra Argentina, que sos un nacionalista, en toda palabra, por así decirlo. sí, por así decirlo, alguien que intenta defender el interés nacional, ¿no? O como cualquier buen ciudadano, siempre tiene que estar abocado a defender el interés nacional por lo pronto. Y bueno, la señora, no sé si por una cuestión de edad, que tal vez lo habrá sorprendido por entonces, me contesta esa misiva y yo la guardé como un tesoro, ¿no? Porque ya por entonces no había mucha comunicación, etcétera. Bueno, a lo largo de los años comencé una relación de amistad con la única familiar que habla con ella, que es su sobrina, Norma Ferreiro, y bueno, además eh, luego continué con una tarea de revisionismo sobre su figura, encontrando que había, varias injurias y calumnias contra su persona. La verdadera Eh, historia del relato vendría a ser, ¿no? De la verdadera cara, la verdadera realidad, ¿no? Que más que ella, que, bueno, cómo fue que consensuar, ¿no? Primero la autorización para lograr la biografía, nada más y nada menos con la señora misma. ¿Cómo es que lográs, cómo consensúan esto de empezar una historia, empezar una biografía, no una historia? sí, en rigor de verdad, para ser sincero, ella al inicio siempre refería que, bueno, que no tenía quejas ni agravios, ¿no? Ella tuvo una conducta totalmente reivindicable en cuanto a su silencio. Como alguna vez dijo su santidad el Papa Francisco, la señora de Perón ha sido prenda de paz y unidad de los argentinos, sin tener quejas, reproches ni agravios, a pesar de haber sido Difamada. la primera víctima cronológicamente de la dictadura cívico-militar del 76. Ella cronológicamente fue la primera en donde se la secuestró extorsivamente en el Aeroparque Metropolitano, aquel 24 de marzo a la medianoche. Entonces, digo secuestro porque se la privó legítimamente de la libertad, y extorsivo porque la señora me ha referido en alguna oportunidad, y tengo alguna documentación respaldatoria, que los militares pretendieron hacerle signar una esquela en donde ella, alegando cuestiones de salud, de tratamiento impostergable, debía viajar a España. Eso como excusa lo que le querían hacer firmar, ¿no? Ella, si lo hubiera firmado, recordemos, hubiera podido ir a vivir a una tranquila vida holgada en España, porque por entonces todavía no le habían robado sus propiedades, ni la indemnización que le depositaron al general Perón, producto de los 18 años de proscripción e ilegítimas expropiaciones.
Y bueno, la señora de Perón, con una entereza, no quiere legitimar el golpe y no les firma esa esquela. La esquela, de cuyo contenido se reproduce en el libro, argumentaba algo así como que por el estado de conmoción interna y de inseguridad jurídica que se vivía en el país de público conocimiento, ella, hasta el nuevo llamado a elecciones, consideraba prudente depositar nada más y nada menos que la legitimidad del poder en las Fuerzas Armadas. Con lo cual, las Fuerzas Armadas intentaron justamente estar legitimadas por un gobierno constitucional. La señora, con una actitud estoica, no lo firma, y eso le vale ser la expresidente, que más años estuvo injustamente detenida durante la dictadura cívico-militar. En rigor de verdad, como digo, bueno, tuve el honor de tener una suerte de relación de amistad con la señora, y bueno, en su momento me acuerdo que en una carta le había dicho que era importante que ante tantas diatribas, ante tantas calumnias, injurias que se dicen sobre ella, se cuente la otra historia, ¿no? La verdad de la Recién, historia. Diego, recién lo mencionabas al Papa, ¿no? A Bergoglio. Entonces, cuando vos decís, creo que es el primero que la reivindica, por así mencionarlo de alguna manera, cuando se contacta, yo creo que tenés algo que ver con... Pero bueno, creo que vos tenés mucho que ver cuando él la nombra, él hace llegar un presente. Eh, yo creo que su mención va a través de tu relato, lo que nos estás mencionando, es como que le da el primer reconocimiento, ¿no? Sí, correcto. El Papa Francisco la llama de sorpresa para un cumpleaños, un 4 de febrero, con envío de rosario en paralelo, a través de un gran amigo que la señora, a través de la gestión, mejor dicho, de un gran amigo que la señora tiene en España. Y bueno, se puede articular esta comunicación, que sí tuvimos que ver los amigos de la señora de Perón, ¿no? Para esta comunicación. Esta justa, eh, esta justa comunicación entre un actual jefe de Estado, además de jefe de la Iglesia, y por supuesto, con la primera mujer presidente, no solo de Argentina, sino del mundo. La primera mujer presidente mujer de Argentina y del mundo, porque no existió otra presidente mujer antes. Isabel Perón es la primera mujer presidente, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. ¿Que otras jefes de Estado, mujeres, han gobernado? Sí, es cierto, pero no bajo el régimen presidencialista. Las hay reinas, premiers, primeros ministros, pero presidente, la primera fue María Estela Martínez de Perón. No solo la primera mujer en presidir una nación, sino también incluso la primera mujer en pisar el continente antártico. Tiene esos dos antecedentes. Como historiador y escritor, yo creo que, y abogado en este caso, ¿no? ¿Cómo crees que se podría hoy, no, bueno, a través de tu libro, obviamente, ¿no? Recordar y tener presente la verdad, no solo la verdadera historia, sino su biografía, sus palabras, como mujer, tan importante hoy en estos momentos que intentamos empoderar, no solo a través de la historia, como te mencionaba, sino con la verdadera historia. Qué importante que es poder hoy en estos tiempos recordarle al país, al mundo entero, de que hay una gran mentira, un relato falso, como se ha querido mal hablar, quizás sería su memoria y su trayectoria, no solo como mujer, sino como una mandataria. Bueno, justamente creo, haciendo un raconto y un repaso de todo lo que ella vivió durante su vida, eso ya cualquier lector lo puede concluir, porque la señora de Perón, como siempre digo, no conoce al general Perón en una época de esplendor político, como lo conoció su primera esposa, Aurelia Tizón, o como lo conoció la propia Eva Perón. Cuando la señora María Estela Martínez conoce a Perón, era en el exilio del general, donde él tenía que racionalizar comida, alimentos, por
porque contrario censo a todo lo que dijeron de que se había llevado oro, etcétera, y todas esas calumnias y diatribas que hicieron contra el general Perón, lo cierto es que tenía una cantidad limitada de dinero, que no se sabía nunca, no había certeza de cuándo se iba a acabar. Y el general Perón en esa época racionalizaba comida, racionalizaba alimentos, racionaba, comía papa hervida, y encima era víctima de intentos de atentado contra la vida, es decir, configuraba un peligro estar al lado de el expresidente exiliado, ¿no? Y bueno, la señora de Perón, como se ve en el libro, fue la expresidente que más intentos de atentado, de magnicidio, vivió o fue pasible contra su vida. Ella tuvo intentos de atentado en Centroamérica por el mero hecho de estar al lado de Perón, intentos de magnicidio cuando el general Perón la manda como embajadora plenipotenciaria en 1965, intentos o mensajes de asesinato, de intentos de asesinato. Recordemos que en 1975, en abril, colocan en la peluquería donde ella frecuentaba mensualmente, colocan un explosivo que termina con la vida de una nena de 13 años y la de su madre. Recordemos que también en 1984 le colocan trotil en el avión Boeing que la iba a trasladar hacia España en su momento, lo cual fue uno de los peores intentos de magnicidio, porque no solo hubiera fallecido ella, sino toda la tripulación del vuelo, que era de más de 200 personas, casi 300. Por eso creo que, en contrario sentido, muchas veces el discurso progresista, que dice defender los derechos de la mujer, el feminismo, etcétera, muchos de ellos, casualmente, cuando intentan referirse a la memoria de la señora de Perón, utilizan motes que, bueno, son asimilables a atacarla en su dignidad como mujer, ¿no? Esa es la paradoja que hay en muchos círculos. Una misoginia sería, Diego, por así decirlo. Exactamente, es una misoginia y casualmente proviene incluso de muchos círculos feministas o progresistas, con lo cual ahí muestra cierta hipocresía, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista. Pero bueno, a la señora de Perón la derrocaron por sus aciertos y no por sus eventuales errores, que como todo gobierno existió siempre y se pudo haber tenido, ¿no? Y aciertos existieron un montón y están enumerados en el libro, ¿no? En cuanto a no contraer... Una biografía con muchísima historia, con mucho contenido, Diego, y más o menos me gustaría saber hace cuánto tiempo empezó esta idea, en qué tiempo, y cuánto tiempo te llevó a recopilar toda esta información. Bueno, en rigor de verdad la tarea de recopilación la hago desde chico. Tengo un gran arsenal documental, de documentación en casa. Seleccioné algunas cosas, otras incluso me fueron llegando aún después de esta tercera edición ampliada, pero lo que fue la escritura me fue enseguida, porque cuando uno ya tiene el material con el que trabajar es mucho más fácil. Fue en sí más la tarea de recopilación de datos, que fueron 8 años, a la escritura en sí del libro, para ser sincero. Más que entusiasmada, yo junto a muchísimos otros compañeros y vecinos seguramente de escucharte y de leerlo, esta presentación se va a hacer acá en La Matanza, en el Centro Técnico de Profesionales Técnicos de La Matanza, perdón, ahí me trabé un poquito, que es en Villegas, a la altura de 2365. Esto es en San Justo, el 2 de noviembre, 19 horas. Diego, bueno, más que nada, sé que tenés unos tiempos totalmente corridos en estos días con la presentación. Si querés dejarnos algún otro dato para ir cerrando, para, bueno, empezar a difundir, para que todos los compañeros y vecinos interesados en la historia y en la biografía autorizada de Isabel María Estela Martínez, con tu libro Por Siempre Perón. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes por esta comunicación, por esta tarea de difusión.
a todos los vecinos también por permitirme ingresar a sus hogares a través de esta charla. Y bueno, creo que es importante recordar la figura de la expresidente constitucional, primero por su coraje, por su valentía, y segundo porque hoy está proscripta por la historia argentina. Ni siquiera su busto está en el hall de honor del Salón de los Bustos de la Casa Rosada, habiendo sido merecedora de estar ahí, por decreto reglamentario corresponde que su busto esté ahí. Entonces, creo que bueno, esta tarea revisionista también nos sirve para entender algunas cuestiones políticas del presente, y para cuestionarnos si no hay políticas de la dictadura cívico-militar que aún continúan vigentes desde 1976 a la fecha, para entender un poco el pasado y, como decía Juan Bautista Alberdi, entender la historia para ocuparnos del presente, ¿no? Creo que, bueno, los homenajes se hacen en vida y mi sueño es que se le hagan homenajes en vida a la señora de Perón, a quien tuve el gusto de conocer personalmente, y bueno, doy como testimonio que vive con una austeridad sin parangón respecto de lo que generalmente es la política argentina, una vida con mucha austeridad, con mucho sosiego, una vida monacal, y rodeada con un número limitado de amistades, pero de calidad de sus amistades, ¿no? En cuanto a que la cuidan y la quieren. Y bueno, creo que eso es importante y yo digo, mi anhelo era una tarea de que ella pueda ver en vida el homenaje que le corresponde por su entrega a la patria y a la causa de su esposo, el general Perón, ¿no? Y del pueblo peronista también, y no solo de facciones políticas, sino de todos los argentinos, porque ella con su conducta procede de una forma más que del peronismo mismo, como un argentinismo. Ella, yo insisto, pudo haber legitimado el golpe de Estado y optó por no hacerlo, aún a pesar de no saber qué pasaría con su vida, y eso es un acto de grandeza extraordinario, y su conducta y su silencio póstumo le hacen aún más grande, ¿no? Creo Su bajo perfil la engrandece totalmente, sin duda. Tal cual, exactamente. Entonces, Diego, nos esperamos encontrar junto a todos los vecinos a través de la Radio Nacional Matanza el 2 de noviembre al Centro Técnico de Profesionales La Matanza, repito la dirección, y llega a 2365, San Justo, 19 horas. Exactamente, los espero a todos, desde ya invitados ustedes y todos los radioescuchas. Les agradezco de todo corazón por la comunicación.